en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Servicio de Rentas Internas ha anunciado que la recaudación tributaria subió un 7% para el primer semestre del 2024 respecto del año anterior. Se habla de una cifra superior a los 10.000 millones de dólares. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con el economista Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre la recaudación tributaria que crece en el país, a qué se debe, cuáles son los factores que han influido en este incremento de la recaudación. Hablamos del 7%. Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos muy buenas noticias que darle a la ciudadanía. La recaudación tributaria en este primer semestre, de enero a junio del 2024, ha crecido en un 7%. Hemos recaudado más de 10.000 millones de dólares, para ser precisos, 10.281 dólares. Estos resultados se encuentran apalancados principalmente en el IVA, que representa el 44% de la recaudación, y evidentemente el incremento de los 3 puntos porcentuales que está vigente a partir del 1 de abril. Está directamente relacionado entonces el incremento del IVA con este incremento de la recaudación. Sí, está apalancado por el IVA, ¿no? Y aquí me gustaría ser enfático y señalar que ¿qué ocurría? Cuando se hizo la propuesta del incremento del IVA, muchos analistas y muchos políticos decían que iba a caer la recaudación, ¿no? Porque hacen referencia a una teoría económica que es la curva de Laffer, que indica que se aumentan las tarifas de impuestos y cae la recaudación. Pero vemos que datos matan relatos, más bien la recaudación se ha incrementado. ¿Qué más decían ellos? Que la inflación iba a subir. Vemos las cifras del Banco Central y la inflación más bien está disminuyendo. Que también decían que se iba a contraer el consumo y vemos que eso no ha ocurrido tampoco. Las ventas, nosotros tenemos las ventas de enero a junio, han crecido en un 3.6% entre enero y junio con respecto a igual periodo del año anterior. No, ¿y por qué no se contrae el consumo? Básicamente porque tenemos bienes y servicios que no están grabados con IVA, tienen tarifa 0% de IVA. El transporte, la educación, el alquiler de las viviendas, salud. Entonces, eso hace que el consumo no se vea afectado. En la población de mayores recursos, pues evidentemente no ha alterado su nivel de consumo, y por eso es que a nivel macro vemos que no hay una alteración en el consumo de la ciudadanía. Si bien no hay una alteración en el nivel de consumo, pero bueno, evidentemente hay estos 3 puntos adicionales, pero ¿qué es lo que se refleja en cuanto al aparato productivo? Si es que se ha recaudado más también desde el aparato productivo, y me refiero concretamente a la declaración de impuestos de este sector. Bueno, adicional al incremento del IVA, recordemos que en las leyes, en la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, también se establecen contribuciones de seguridad a las sociedades. Allí hemos recaudado 331 millones de dólares. También tenemos la contribución a los bancos, en la cual hemos recaudado 184 millones. Tenemos también un régimen de autorretención a las 520 empresas más grandes del Ecuador, las cuales representan el 50% de la recaudación del Servicio de Rentas Internas. Allí también hemos recaudado un monto importante. Y tenemos también la remisión, en la cual hemos recaudado hasta la fecha cerca de 340 millones de dólares, la cual está vigente hasta el 31 de julio. Y aquí me permite hacer una invitación a la ciudadanía, que estamos ya en la recta final de esta remisión de intereses, multas y recargos, son las 2 últimas semanas, la cual les permite la exoneración de estos intereses, y esta remisión tiene beneficios con respecto a las anteriores. Esta es la 7ª remisión y, por ejemplo, esta remisión permite hacer pagos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, si no se pagaba el 100% del capital, no se podía beneficiar de la remisión de intereses, multas y recargos. Esta remisión sí lo permite hacer pagos parciales. Esto quiere decir que si yo tengo una deuda de $10,000 y apenas tengo $4,000, no tengo más, entonces yo puedo pagar esos $4,000 y sobre ese capital de $4,000 se exoneran los intereses, multas y recargos. Esta remisión también tiene otra característica importante, es que en las anteriores se requería que el contribuyente desista de los juicios en contra de la administración tributaria. Esta remisión, sobre todo a los grandes contribuyentes que tienen deudas impugnadas con la administración tributaria, ellos pueden hacer un análisis
estos juicios y decir, bueno, creo que tengo pocas probabilidades de ganar, así que pueden hacer ese pago anticipado hasta el 31 de julio y mantener el juicio en contra de la administración tributaria. Si más adelante pues el juez falla a favor del contribuyente, lo que hace es un reclamo de pago indebido al Servicio de Rentas Internas y se les devuelve esos valores. Si por el contrario el SRI es el que tiene la razón, pues evidentemente se habrán beneficiado de la exoneración de los intereses, las multas y los recargos. Si bien esta opción de la remisión de los intereses para muchos de los contribuyentes puede ser atractivo, ¿cuál es el efecto directo ya en cuanto a la recaudación? Y me refiero porque es una mera expectativa en principio. Es una mera expectativa porque es voluntario del contribuyente. Lo que nosotros hemos hecho es comunicarles a los contribuyentes sobre estos beneficios, sobre todo con los grandes contribuyentes. Hemos tenido reuniones. Un resultado positivo, la recaudación respecto de la expectativa y un poco haciendo el análisis histórico de Yo sería un poco más cauto y esperar hasta el 31 de julio para anunciar los resultados de la remisión. Porque, ¿qué sucede? Históricamente, los contribuyentes esperan la última semana de remisión para acogerse. Entonces, esperaría hasta el 31 de julio para anunciar si este proceso de remisión ha tenido los resultados esperados. Normalmente, los otros 6 procesos de remisión han sido efectivos, han sido exitosos para catalogarlos así. Es que depende de la expectativa. Ahí ha habido también, esta es la 7ª remisión. Entonces, esperemos hasta el 31 de julio para anunciar estos resultados. Y esto podría significar una recaudación importante. Sí, hasta el momento son 340 millones de dólares que también apalancan los 10.281 millones de dólares que tenemos recaudados hasta la fecha, en el primer semestre del año, que son unos resultados exitosos. ¿Y son exitosos por qué? Porque nosotros cuando asumimos la administración del Servicio de Rentas Internas, la proyección de la recaudación sin las leyes del presidente Daniel Noboa era que íbamos a decrecer en 1.600 millones de dólares. Nosotros, ¿qué hicimos? Con las leyes principalmente del presidente Daniel Noboa, hemos logrado darle la vuelta a ese escenario ese escenario que era muy nefasto. Y no solo que le hemos dado la vuelta a ese escenario, sino que más bien hemos recaudado más. Ahora bien, respecto a los 3 puntos del IVA cuyo fin era utilizarlo precisamente para enfrentar este conflicto armado interno, ¿de cuántos millones de dólares hablamos? ¿Cuánto de esto ya se ha invertido en este propósito? Bueno, solo en IVA hemos recaudado 4.507 millones. Hemos crecido un 6.8%. Como le habían comentado, esto representa el 44% del total de impuestos recaudados. Es un monto importante. Con respecto a estos 3 puntos adicionales, nosotros en el Servicio de Rentas Internas no tenemos datos segregados. Simplemente estamos recaudando el 15%. Se podría hacer un análisis financiero, pero nuestros sistemas no permiten hacer este. Pero podría resultar también interesante ese análisis, tomando en cuenta que el propósito y por el cual la gente incluso ha dejado o ha mermado su reclamo, su rechazo a un incremento de 3 puntos, que no es poca cosa. Es precisamente el combate, este conflicto armado interno. Efectivamente, estos recursos deberían ser destinados justamente para atender la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Pero aquí me gustaría precisar que nosotros como Servicio de Rentas Internas nos dedicamos a la administración de los impuestos. Ya el destino de estos recursos pues habría que consultarle al Ministerio de Finanzas, pero de lo que hemos visto, las declaraciones que hemos tenido, pues estos recursos sí están siendo orientados a satisfacer la crisis de inseguridad. Economista, creo que es importante también, y un tema que ha sido noticia durante estos días, es esta denuncia de una supuesta trama de contrabando de combustibles, y allí se ha mencionado también información que ha sido, entiendo yo, enviada o remitida por parte del Servicio de Rentas Internas. Javier Jurado hablaba precisamente hoy en nuestro espacio de noticias del mediodía sobre estas irregularidades encontradas dentro de una presunta red que se incluye, por ejemplo, un vehículo que ha cargado 123,000 galones de gasolina en apenas un año. Una persona que registró más de 8,000 automóviles en el Servicio de Rentas Internas. Esto quiero que escuchemos esta parte para ver si podemos dar respuesta y explicar un poco en qué consiste esta investigación que avanza desde la Asamblea Nacional, que ha sido denunciada desde la Presidencia de la República y que involucra también información del Servicio de Rentas Internas. A ver si escuchamos y enseguida lo comentamos. ¿Quiénes son los propietarios de esos vehículos y qué tipo de movimiento tenían? Porque seguramente la investigación tiene que apuntar hacia allá. O sea, exacto. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en un vehículo se identifica que el contribuyente
Lor Aguirre Genaro, empleado de Fuelcorp, tiene registrado 8.019 vehículos. El vehículo que cargó 123,000 galones en un año, ¿a nombre de quién está? Propietario González Macías Oliver Israel. Abasteció inusualmente de 117,000 galones de combustible en un vehículo que de uso podría dar 4,000, máximo 4,000 galones al año. Del señor González, ¿cuál es la vinculación con Codepesa? Está vinculado como empleado de Gas Group, empresa que tomaba combustible de Codepesa. Tenemos allí 8,000 vehículos registrados en servicio de rentas internas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto indetectable? Y recién ahora con las denuncias se conoce. Bueno, aquí es importante precisar que esta denuncia la hace la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esta denuncia no parte del ámbito tributario, el cual le compete al Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, nosotros como Servicio de Rentas Internas trabajamos de forma articulada con las demás instituciones del Estado, las instituciones de control, con la Fiscalía, en este caso con el ARCEN, y esto parte de una alerta generada por el ARCEN en la cual dice, bueno, hemos detectado que hay estas inconsistencias. Nosotros tenemos en nuestras bases de datos la información y lo que hacemos son cruces de información. Y en estos cruces de información tenemos hicimos cruces en general de toda la base de datos que tenemos. Está la distribuidora de combustibles, están las estaciones de servicio, que son las gasolineras, donde se despacha el combustible. Hicimos cruces de información y detectamos diferencias, las cuales, irregularidades en el consumo, las cuales fueron reportadas al ARCEN, la cual pues ellos tienen que llevar a cabo esa información que esa denuncia del control de combustible también recibió aporte de información por parte de Rentas Internas. Nosotros contamos y participamos con la Fiscalía, con todas las demás instituciones de control. De hecho, nosotros hemos firmado un acuerdo de unidad entre el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, el Ministerio del Interior, el SENAE, justamente para trabajar de forma articulada, porque muchas veces en nuestros procesos de control se identifican indicios de otros delitos de contrabando y otros tipos de delitos, en este caso el contrabando de combustible, los cuales son reportados a las entidades encargadas para que ellos continúen con estos procesos, porque escapan del ámbito tributario, escapan de las competencias, en este caso, del Servicio de Rentas Internas. Y a propósito de esta información articulada, y con esto termino, economista Larco, esta semana hemos visto a través de varios allanamientos en Quito, se detuvo a una persona vinculada directamente, funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la UAFE, a un familiar de él y otra persona adicional vinculadas a un presunto caso de lavado de activos. Ocurre que dentro de la UAFE esta persona aparentemente ayudaba a que no se identifiquen ciertos movimientos, pero ahí viene un poco la pregunta también. Si no es la UAFE, debería ser Rentas Internas, si no es Rentas Internas, debería ser la UAFE, y así. ¿Cómo es que en casos como este, donde mueven 21 millones de dólares, se puede depender solo de un funcionario de la UAFE y Rentas Internas no se da cuenta? Bueno, ocurre eso, por eso decía que es importante trabajar de forma articulada. Y nosotros contamos con la información y generalmente, bueno, cuando se generan estas alertas es que podemos hacer los procesos de control, orientarlos ¿Puede un solo a ese proceso? En la UAFE y lo que estamos haciendo es estas alertas y burlarse del Servicio de Rentas Internas. Lo que estamos haciendo justamente es mejorar los sistemas tecnológicos del Servicio de Rentas Internas, porque nosotros contamos con mucha información de la facturación electrónica, las declaraciones, y lo que necesitamos es que el sistema, mediante inteligencia artificial, pueda hacer estos cruces de forma automática y reportar estas diferencias, y que no dependan simplemente pues, del auditor que está haciendo estos controles. Entonces, hacia allá estamos caminando como administración tributaria, de tal manera que de forma automática podríamos detectar este tipo de inconsistencias. Y que no dependamos de un funcionario de la UAFE que esté encargado de poner tierra encima de hacia allá debemos caminar. Ilícitos. Es correcto. Esperemos que sea una buena coordinación, porque es importante también detectar este tipo de economías que parece que se mueven por millones de dólares en nuestro país. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido el economista Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre la recaudación tributaria que ha crecido en el país de acuerdo a las cifras de rentas internas durante la primera mitad del 2024 respecto al 2023. Se habla de un incremento del 7% en la recaudación, además de otros temas relacionados con
casos de corrupción, por ejemplo, donde se aporta información desde rentas internas y también se evidencia que es necesaria reforzar la coordinación con otras entidades, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información